Déjeme saludar para hablar de este y otros temas a un hombre que admiramos y respetamos, un escritor que deja la víbora chillando con su nuevo libro. Francisco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Guerra, El Señor de la Muerte, y le agradezco mucho que nos acompañe para hablar sin censura de lo que se ha vivido en esta audiencia y ojalá que estos diálogos continúen constantemente en este espacio libre como el viento. Querido Francisco, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues ya viste esto que está pasando hoy, que a mí de pronto me parece que vivimos en un circo de tres pistas. No sabemos refieres? para dónde mirar. Y yo, por ejemplo, ahora que hablas de la Suprema Corte y del ministro o ministro en retiro, Medina Mora, me da la impresión de que todo el Poder Judicial mexicano es una bomba de tiempo a punto de estallar que muestra el lado perverso de la política mexicana, en la que nadie sabe nada y los tribunales, la Suprema Corte como el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, se convierten en una especie, en una mafia amorfa de odios, pero también de engendros políticos que responden a intereses partidistas concretos. Así que nunca terminamos por saber nada. Yo, por ejemplo, mira, hoy tenemos la audiencia que ya sabemos todo lo que pasó en la mañana, pero yo estaba siguiendo ayer y anteayer otro tema que en lo que yo digo que es ese circo de tres pistas de la política mexicana. Están en Nueva York García Luna, pero aquí tenemos, además de los problemas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de corrupción, tenemos también que pronto el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, tiene que decidir el futuro de México libre. Pero me refiero a él porque anteayer, ¿recuerdas? De la cuenta Twitter de uno de los magistrados de Reyes Rodríguez Mondragón, salió algo que a mí me impresionó. Una confesión que yo digo que es a título personal de él. Y lo cito porque así estaba en su Twitter. Ojalá ya se muera el viejo culero de Palacio Nacional. Un lenguaje propio de cualquier cantina de mala muerte en un barrio de mala muerte. Y a mí me da esa impresión de que el Poder Judicial mexicano, y en este caso incluyo a la Fiscalía, hacen un trabajo lento de algo que sabemos, de algo que protegen, de algo que están cuidando, de intereses muy oscuros que no sabemos a dónde van, o bien tratan de proteger al viejo sistema. De la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que no me impresiona. Yo platicábamos la semana pasada, que los ministros, a mí me parece que ya ese poder debía desaparecer, debían limpiarlo. Lo mismo que el Tribunal Electoral, con declaraciones como esta no declaraciones, sino algo que aparece en su cuenta personal Twitter, aunque después se deslindó, después desapareció su cuenta. Me parece que da cuenta del talante de las autoridades que tenemos y de la mafia en lo que esto se había convertido. Creo que hace mucho debieron desaparecer, para empezar, a la Suprema Corte, luego el Tribunal Electoral, y allí mismo al INE, allí mismo el INE, que se ha convertido en una mafia de burócratas dorados pillos. Hay falta de transparencia, hay ausencia de rendición de cuentas, hay algo que no encuadra en esto. A ver, Francisco, solo porque también se mencionó en la audiencia de Genaro García Luna que había actuado con cómplices, que con por lo menos 5 cómplices. A ver, yo pregunto, ¿jugaría algún papel Genaro García Luna en, ya no sé si hasta en México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, en la campaña de Margarita Zavala, la campaña presidencial, aquella
en la que iba como independiente. Genaro García Luna de plano dejó de ser así el que jugaba gocha a las escondidas con Felipe Calderón en Los Pinos y de pronto se desmarcó de la familia y se convirtió en un perfecto extraño, o siguió siendo cómplice, siguió siendo amigo de los Calderón Zavala. ¿Qué es lo que sabes del juego de Genaro García Luna, un hombre tan poderoso para las aspiraciones políticas de este matrimonio y que hoy nos tiene ante esta decisión del Tribunal sobre México Libre, Francisco? Bueno, mira, yo te lo digo porque así lo sé, porque tengo testimonios de ellos. García Luna fue fundamental en la campaña presidencial de Margarita Zavala. Él fue parte de la organización de inteligencia de la campaña, que ya sabemos que fracasó, porque bueno, Margarita nunca ha participado en una elección. Todos eran cargos de partido. Entonces, sí, fue fundamental. No, claro que García Luna fue parte fundamental de la campaña presidencial y fue parte fundamental para organizar México Libre. Hasta antes de que cayera preso, él se encargaba de toda la inteligencia de México Libre para hacerlo partido. García Luna estaba convencido que Margarita lo iba a regresar a ser el hombre fuerte de la inteligencia de este país. Así que hoy el futuro de Margarita, como de Felipe, se pende de un hilo o de una cuerda muy delgada en los trapecios de la política judicial de Estados Unidos. Yo no tengo una duda, porque además los testimonios así son, que él iba a ser y era parte fundamental de México Libre. Cuando cae preso en diciembre, se rompen todos los vínculos. Tengo información de que destruyen todas las encuestas y todo lo que él había elaborado para deslindarse, para quedar libres de García Luna. Pero Margarita fue una de las grandes protectoras de García Luna, no solo Felipe. Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Esto que estás mencionando, Francisco, es, perdóname, muy cabrón, porque tenemos a dos personajes que pareciera que se sienten con la autoridad moral para hablar, para criticar, para exigir, para ser jugadores, hasta protagonistas de alguna manera en la política nacional y hacerse los que no saben nada en el caso de Genaro García Luna. Y tú estás diciendo que García Luna fue fundamental en la campaña de Margarita y en esta aspiración que tienen a través de México Libre. Esto es... Absoluto. Absoluto, esto es fuerte. Yo tengo los testimonios de exagentes de inteligencia que García Luna estaba metido en la campaña abiertamente, en la presidencial, y fracasó por Margarita, que no es una mujer tan dulce como parece, es una mujer oscura, es una mujer siniestra. Recuerda cuando fue diputada, ella fue la primera que ocultó sus recursos. Cuando llegaron a Los Pinos, toda la familia de ella se benefició con miles de millones de pesos, toda, porque lo documento además en un libro, documento esas pillerías que no son otra cosa, esas tranzas de la familia de Margarita, auspiciadas, claro, por la primera dama. Así que sí, y en México Libre también, García Luna iba a ser un hombre fundamental. ¿Para qué? Para la inteligencia. Recuerda lo que yo digo, él tiene en sus manos 5 millones de expedientes de mexicanos y tiene todo el paquete electoral que le proporcionó el INE, aunque el INE no lo reconozca. Así que ellos no son tan dulces. Recuerda, ellos son depredadores de recursos públicos. Margarita y Felipe, los dos. Recuerda que en su gobierno, porque lo tengo por datos de Hacienda, Felipe derrochó más de 400,000 millones de dólares que le entraron de petróleo. Nunca en la vida de este país había entrado tanto dinero. Nunca. Así que no son tan blancas palomitas, pero se aferran. ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa que depredar los recursos públicos de este país. Francisco, platicaba con Anabel Hernández más temprano y me decía que ella ve de alguna manera inevitable el juicio, que no
tendría sentido una negociación para convertirse en testigo protegido o especial Genaro García Luna, porque está metido hasta el cuello en el fango, en el pantano. Pero estos expedientes, estos archivos de los que tú nos has estado hablando, ¿qué tanto peso podrían tener para que Genaro García Luna pues trate de sacar raja para su beneficio, trate de jalarse una tablita para salir de este pantano si es que puede? ¿Cómo entiendes tú a Genaro García Luna, conociendo lo que sabe de Calderón, de Zavala y de todos estos personajes que tiene, pues, perdóname, yo sí soy muy grosero, ensartados, porque conoce sus secretos precisamente? Mira, yo tengo una versión y una opinión que es muy cruel, pero es la verdad. Sí entiendo lo que está haciendo Genaro García Luna, o trato de entenderlo. Cuando él fue secretario de Seguridad, cuando fue titular de la AFI, aplicó la omertá o la ley del silencio de la mafia. A quien lo traicionó, lo mataron. A quienes lo traicionaron, los mataron. Es decir, hay muchas víctimas de la ley del silencio de la mafia. Ahora él está entre la espada de la justicia de Estados Unidos y la espada justiciera de los policías, los narcotraficantes y aquellos mexicanos que se involucraron con él en la delincuencia organizada. Está entre las dos espadas. Si él habla, pues claro que le van a aplicar lo mismo que él aplicó aquí a sus agentes, la ley del silencio, y que no fue otra que matarlos. Hay muchos ejemplos de agentes, comandantes que fueron muertos aplicándoles a través de la Policía Federal la omertá, la ley del silencio de la mafia. Él tiene cosas que proteger, aunque tiene cosas que negociar, todos sus archivos secretos, pero tiene una familia, tiene una hija, un hijo y una esposa. Entonces, ¿a quién va a hablar? Yo creo que enfrente el juicio, sabiendo que si abre la boca, que si negocia, pues va a ser el traidor, como fueron otros agentes traidores a la mafia. Entonces, es una mafia. La Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública era una mafia. Entonces, él es un capo mafioso. ¿Qué va a hacer? Yo les platicaba, no es de ahora, es joven, desde joven es un mafioso. Hoy es un capo que caído en desgracia, pero que si abre la boca, pues sabe que va a enfrentar la ley del silencio de la mafia. Francisco, para también quedar claros, hoy en la audiencia lo acusan de traficar droga y trabajar para los cárteles a Genaro García Luna, las autoridades estadounidenses, desde el 2001 y hasta el 2018. Y tú dices que Genaro García Luna fue artífice para las aspiraciones de Margarita Zavala y en esto que se llama México Libre de Margarita y de Felipe Calderón. Y antes con Fox y después con Peña Nieto, ¿sabes algo de la influencia que pudo haber tenido o que sigue teniendo Genaro García Luna ante esos gobiernos y con esos personajes? Bueno, mira, en el gobierno de Peña es claro que tenía toda la influencia del mundo. Peña no lo quería cerca porque eran dos pillos enfrentándose, eran un espejo. Sí, Peña era un pillo, es un pillo. Peña es un criminal. Pero también García Luna, entonces lo corrió, pero no lo corrió. Lo mantuvo, le mantuvo el flujo de recursos públicos. Así que su influencia tuvo, pero además recuerda, desde los 90, Genaro García Luna formó una mafia en el CISEN de agentes federales que fueron penetrando todas las corporaciones policíacas. Sí, su presencia es viva, actual y actuante. Así que por eso guarda silencio, por eso no quiere negociar. Su influencia con Calderón es definitiva, con Margarita es todavía más abierta ahora. ¿Qué va a pasar? Yo tengo la impresión de que incluso por eso aquí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha decidido si hacerlo partido político a México Libre, porque está esperando las decisiones que tomen en Estados Unidos. Esa decisión ya debieron haberla tomado, pero están esperando. ¿Por qué?
porque allí lleva de la mano García Luna a Calderón y a Margarita Zavala. Querido Francisco, para cerrar, ¿con qué cerrarías el día de hoy con esta reflexión? ¿Con alguna reflexión, con alguna información? Pues mira, que el crimen paga, tarde, pero paga. Y García Luna es un capo mafioso que enfrenta la ley del silencio. Qué durísima reflexión, Francisco. No sé si me permitas anunciar, pero pues ahí va. A mí me gustaría que te incorporaras como colaborador con tus opiniones, con tu análisis a esta rotación de la familia sin censura. Mi querido Francisco, aprecio mucho lo que has estado aportando desde que nos hemos encontrado aquí en Sin Censura, y no sé si tu agenda, tu tiempo, tus ganas lo permita, mi querido Francisco, pero lo ha estado pidiendo la gente a través de nuestros chats en vivo. ¿Cómo ves? Vicente, yo te había dicho la primera plática que tuvimos, Vicente, lo que sea. Así que arrancamos. Pues todos los miércoles, ¿te parece? Me parece muy bien. Ya estaremos preparando y aquí estaremos viéndonos y escuchándonos. Pues te agradezco, mi querido Francisco. Por lo pronto, ¿cómo puede apoyar tus esfuerzos la audiencia de Sin Censura en estos momentos en que tenemos una gran audiencia de más de 25,000, 26,000 personas conectadas en la transmisión en ambos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media? Mira, Vicente, yo digo una cosa y yo te lo dije. Yo soy un hombre que vive solo de la venta de mis libros. Y mis libros, hoy yo estoy convencido que aportan. Y tengo uno, El Señor de la Muerte, que creo que es un gran libro. Así que compren libros, no solo por mí, va, que eso es una parte. Compren libros porque se van a informar de la podredumbre que es este país. O de los que nos gobernaron, porque yo sigo pensando que esta patria es tan, pero tan digna, tan, pero tan rica, que estos hijos de la chingada no se lo han terminado, mi querido Paco Cruz. Pero bueno, ni se lo van a acabar. Sin Censura. Aquí estamos para defender lo poco que queda. Entonces que busquen El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, que apoyen comprando tu libro. ¿Y en dónde te leen? ¿Dónde te buscan en redes sociales? ¿Tienes espacios? En Francisco Cruz Jiménez en Facebook y @ Paco Cruz Jiménez en Twitter. Ahí me encuentran y ahí opino casi todos los días. Pues Paco, te mando un abrazo y acá te espero todos los miércoles entonces en Sin Censura junto a esta audiencia diferente e inteligente. Aquí, Vicente, aquí nos estaremos viendo y escuchando y un placer y muchas gracias. Un abrazo, Paco. Es Francisco Cruz, escritor, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, quien ya dijo que sí y se suma a nuestra rotación de colaboradores. Búsquelo aquí los miércoles. Y para nosotros, mi querido Toño, es un honor ir formando una de las rotaciones de colaboradores más sólida de los medios de comunicación. Y no lo digo porque yo sea el director de este espacio Sin Censura. Ya quisieran muchos tener esta rotación, mi querido Toño.